iniciando ya. Vale, perfecto. Pues si te parece, no perdemos el tiempo y vamos ya Dale, al lío. tira, dispara. Eh, bueno, me interesa mucho saber cómo habéis trabajado todo lo que es referente a... Tenemos la historia de ETA, sabemos los acontecimientos que sucedieron, pero rellenar todo eso con la ficción, cómo saber qué dejar fuera, qué simplificar, qué retocar. Bueno, hubo un trabajo de documentación muy exhaustivo, muy extenso y muy riguroso por parte de los guionistas Michel Gaztambide y Alejandro Hernández a partir de los trabajos previos que había hecho Abel García Roure, que fue quien tuvo la primera idea, ¿no?, de convertir esta historia en una serie. Cuando construyes una ficción, lógicamente tienes que acotar hasta dónde cuentas, y tienes que acotar por tramas, tienes que acotar por personajes, tienes que acotar por tiempo, y eso fue lo que hicimos. Es decir, no hay que olvidar que la nuestra es una versión de los hechos que ocurrieron, en el sentido de que todos son versiones, no puede haber una versión objetiva, eh, porque cada persona que vivió aquella época y cada persona que ha escuchado la historia que le han podido contar tendrá la suya propia. La nuestra es una a partir de esa documentación exhaustiva y rigurosa y basada en unos hechos reales, pero inevitablemente ficcionada en alguno de los aspectos, ¿no? Por lo demás, pues hemos construido la historia a partir de esa documentación, de esa investigación, de manera que resultara lo más respetuosa, lo más fiel a lo que ocurrió, y también que tuviera interés para el público, de manera que los aspectos más políticos no formaran parte del primer plano del relato, porque si no estaríamos haciendo un documental, sino que nos centráramos en las personas y en sus motivaciones, que fueron lo que dieron origen a todo lo que se cuenta después, ¿no? Claro, en ese sentido, sí, yo salgo con la sensación de que la serie es un tanto incómoda porque ataca esos prejuicios o ese conocimiento que vamos a tener previo acerca de ETA y también de la dictadura, porque aquí al final los dos grandes protagonistas son tanto Xavi como Melitón Manzanas, que no era precisamente un santo. Claro, bueno, cada uno encarna una de las dos partes, pero al mismo tiempo cada uno de los dos tiene sus propias complejidades, cada uno de los dos tiene sus complejidades. Hay algo que descubrimos en la investigación que fue, fíjate, que ilustra muy bien esta complejidad o estas contradicciones, ¿no? Que fue el hecho de que Melitón Manzanas, que era el torturador franquista formado en la Gestapo, nada menos, jefe de la Policía Social y Política de la provincia de Guipúzcoa, era natural de Irún y hablaba euskera, era euskaldún. Mientras Xavi Etxebarrieta, un poeta, un chico sensible, un intelectual avanzado para su época, un estudiante de económicas muy interesado y muy conocedor de informática ya en aquella época, no entendía ni una frase en euskera. En cambio, uno era el líder del movimiento, ¿no?, de ETA, y el otro era el jefe de la policía franquista. Fíjate, ¿no? Esto que era un dato, es un dato real, eh, te lleva a pensar que las cosas son mucho más complejas de lo que pensamos a veces, ¿no? Te lleva a pensar eso, bueno, que quizás la historia con mayúsculas se puede escribir de manera maniquea, pero las historias con minúsculas nunca pueden ser maniqueas, tienen que ser complejas para ser creíbles, ¿no? Luego, uno, si conoce los acontecimientos, sabe lo que sucedió después de eso, algunas de las consecuencias directas fueron muy tumultuosas, fueron muy importantes para la propia historia de España y del final del régimen franquista. No sé si hubo en algún momento la intención de seguir ahondando por ahí, o tenéis claro desde el primer momento que el final de la serie tenía que ser el final. Bueno, el final era el final, porque precisamente ese era el reto, contar los orígenes, contar cómo fue lo que había antes de la pesadilla. Cuando uno se va a dormir, no se mete en la cama diciendo voy a ver si tengo una buena pesadilla esta noche, ¿no? Más bien te metes en la cama esperando tener un sueño plácido y soñar con algo hermoso, ¿no? Todas las pesadillas empezaron
como un sueño en algún momento, ¿no? Ese sueño a partir de ciertos cambios que van transcurriendo en las motivados por idiosincrasias de los personajes, se van torciendo y se van convirtiendo en pesadillas. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que cuenta La línea invisible. Lo bueno en el sentido lo bueno en el sentido de que nos liberamos de todo lo que ya conocemos. Lo bueno es que lo nuestro cuenta justo lo que pasó antes. Lo demás lo conocemos, lo demás ya lo sabemos, ¿no? Pero no conocemos lo que pasó antes, cómo se fraguó esto, cómo empezó una guerra, cómo empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cómo empezó el fenómeno de ETA que asoló el País Vasco y toda España durante décadas, ¿no? Cómo se inició este movimiento tan tremendo, ¿no? Y tan destructivo, ¿no? Cómo se inició esta tragedia que dividió a todo un pueblo en dos mitades, cómo surge de dónde viene, cuál es el origen de esa incapacidad que hay para sentir por el otro, ¿no? Esa banalización del dolor ajeno, esa negación del dolor del otro, ¿no? ¿De dónde viene? Eso es lo que cuenta La línea invisible. Y con lo que nos cuesta en España mirar a nuestro pasado, ¿crees que estamos preparados para poder disfrutar y ver la serie como se merece? Yo creo que nos cuesta mucho mirar nuestro pasado en la realidad, igual que ojalá hubiéramos tenido la suerte de que todo este fenómeno de ETA no hubiera ocurrido en la realidad y todo fuera una ficción. Ojalá La línea invisible hubiera sido una ficción y todo lo que ocurrió después también lo fuera. Yo creo que nos cuesta mucho indagar en el pasado, en la realidad, pero me parece que agradecemos mucho que se nos cuente en el terreno de la ficción, que se busque, que se indague, que se arroje luz sobre esos periodos ya del pasado, pero que condicionaron tanto el presente, ¿no? Creo que eso lo agradecemos, o sea, no queremos oír hablar de ello en la realidad, pero lo agradecemos en la ficción. No soportamos la violencia en la realidad, nos vuela la cabeza, nos sobrepasa, en cambio nos gusta ver películas en las que manda la violencia, ¿no? Hay cosas que deberían permanecer en la ficción para siempre y seguramente lo que narra La línea invisible es una de esas cosas, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el proyecto en sí, en los créditos apareces tú también como colaborando en lo que es la formación del guión. En concreto, ¿cómo fue tu participación en esa parte de escritura? Bueno, cuando yo entré había ya mucho trabajo hecho por parte de Michel Gaztambide y de Alejandro Hernández. Lo que yo hice fue, de alguna manera, contribuir a darle forma a la estructura del relato concreto y a ordenar las cosas de la manera que yo quería, pero la gran parte del trabajo ya estaba hecha y lo que yo hice fue proponer un concepto de la serie que desplazaba en cierto modo un poco las historias hacia centrarnos más en seguir a determinados personajes, pero el grueso del trabajo ya estaba hecho y yo lo que hice fue contribuir a reestructurar con ellos, siempre con ellos, el relato, ¿no? Pero a partir del trabajo que ya estaba hecho durante mucho tiempo por parte de ellos y de la gente que había trabajado previamente, el equipo de Abel García Roure y demás.